Como nos separamos, él apoyó suavemente su frente contra la mía. Durante un largo rato, susurró, he anhelado hacer eso. Las lágrimas picotearon en mis ojos, no por tristeza, sino por la abrumadora carga de todo aquello. Nunca podría haber imaginado que esto se desarrollaría en mi vida, evitar los errores que cometí. Todo comenzó en una tarde de jueves tardía. El tipo de día que invita a servirte una copa de vino y permitir que tus hombros finalmente se relajen. Una vez más, mi esposo se encontraba fuera asistiendo a una conferencia de ventas en Denver. Era la tercera vez este año y todavía estábamos en mayo. No le guardaba ningún resentimiento precisamente. Sin embargo, me encontraba cansada del silencio que dejaba atrás cada vez que salía por la puerta. El silencio envolvía la casa, roto solo por el suave zumbido del refrigerador y el crujido esporádico de las tablas del suelo desgastadas. Mientras terminaba la tarea de doblar la ropa, el sonido de la puerta trasera abriéndose con un crujido llegó a mis oídos. Al principio me tomó por sorpresa, pero luego reconocí su voz. «Hola, mamá», exclamó David. David había regresado de la universidad por aproximadamente un mes y, aunque atesoraba su presencia, parecía haber cambiado, no en un sentido negativo, sino más bien con un sentido de madurez y confianza. También tenía momentos de quietud, como si me estuviera observando cuando creía que yo no me daba cuenta. Entró en la cocina, sus pies descalzos susurrando contra el suelo frío, vestido con una suave camiseta gris que se ajustaba a su torso, combinada con los familiares pantalones de pijama a cuadros de su juventud. En ese instante fugaz, quedé cautivada por la madurez que lo envolvía. Sin embargo, debajo de las capas de altura y compostura, seguía siendo mi pequeño niño, escondido. «Hola, cariño», dije con una sonrisa, secándome las manos en un paño de cocina. «¿Tienes hambre?» «Hambriento», declaró mientras abría la puerta del refrigerador. «He estado pensando en pedir comida tailandesa. Tal vez esa podría ser una opción deliciosa». «Tai suena delicioso», comenté, sorprendida. «¿Nunca te ha gustado la comida tailandesa?» «Ahora me gusta», dijo, cerrando la puerta del refrigerador y apoyándose contra la encimera. «Hay muchas cosas que captan mi interés estos días». Siguió un momento de quietud, suave y callada, del tipo que enviaba un delicioso temblor a través de mi estómago, evocando sentimientos que no podía comprender del todo. O tal vez simplemente elegí no profundizar en sus profundidades. Pedimos la cena, nos acomodamos en el sofá y disfrutamos de una vieja comedia que él adoraba. Saboreé mi vino lentamente, observándolo reír de esa manera effortless e indefensa. Eso trajo una sonrisa a mi rostro. Sin embargo, de vez en cuando, nuestras miradas se entrelazaban y una conexión tácita permanecía en el aire por un latido más largo de lo necesario. Cuando rodaron los créditos finales, me levanté del asiento y recogí nuestros platos. Él me siguió a la cocina, extendiendo una mano para ayudar con los platos. Estuvimos hombro con hombro en el fregadero, el agua tibia y jabonosa fluyendo entre nosotros, y percibí la sutil tensión que flotaba en el aire, ni completamente cómoda ni completamente incómoda. Mientras terminaba de secar el último plato, él se inclinó y rozó sus dedos contra mi mano con mucha suavidad. Sin embargo, fue suficiente para hacerme vacilar. «Mamá», murmuró, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Podemos hablar?» «Por supuesto», respondí, mi corazón ya latiendo con anticipación. Hizo una pausa por un momento, luego encontró mi mirada. «Guárdalo de papá». Parpadeé. «¿Sobre qué asunto?» Bajó la mirada por un instante fugaz, luego inhaló profundamente. «Sobre este asunto». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, avanzó más cerca, tan cerca que podía sentir su calor, y luego me envolvió en un abrazo, no como un hijo abrazaría a su madre, sino como un hombre sostendría a una mujer. Me quedé quieta, mi aliento atrapado en mi garganta, su barbilla anidada contra mi hombro, sus brazos fuertes y seguros alrededor de mi espalda, dejándome dividida entre el impulso de empujarlo lejos o rendirme al calor de su abrazo. La confusión giraba dentro de mí, una marea abrumadora. Sin embargo, debajo de todo, una curiosidad profunda e insaciable echó raíces, grabándose en mi propio ser. «David», murmuré, mi incertidumbre flotando en el aire entre nosotros. Él se retiró una fracción, lo suficiente para encontrar mi mirada. «Entiendo la apariencia de esta situación. Puedo percibir tus pensamientos, sin embargo, he superado mi infancia.
Te veo, mamá. Puedo percibir la soledad que te ha envuelto. Separé los labios, pero el silencio me envolvió, porque él estaba innegablemente correcto. Innumerables noches se desarrollaron en esa mesa de la cocina donde me encontraba mirando al abismo, preguntándome si esto era realmente todo lo que la vida tenía para ofrecer, cuestionando si todavía se me percibía como una mujer en lugar de meramente una madre, una esposa, una guardiana del bienestar. Había perdido el recuerdo de lo que era experimentar un toque imbuido de propósito, de ser mirada con deseo. Él levantó la mano y acarició suavemente mi mejilla, y algo dentro de mí se rompió. Era injusto, al menos no según las convenciones del mundo en el que había habitado durante décadas. Sin embargo, tampoco carecía de violencia. Carecía de cualquier forma de coerción. Era gentil, desconcertante y auténtico. No tengo deseo de causarte dolor, expresó. Simplemente, he pensado en este asunto acerca de ti, de quiénes somos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, resonando como un tambor implacable. La atmósfera se espesó como si las propias paredes de la cocina se contrajeran, escuchando a escondidas pensamientos no pronunciados. David, no es posible, murmuré. Sin embargo, incluso yo podía percibir el titubeo en mi tono. Él inclinó la cabeza, retrocediendo ligeramente para darme algo de espacio. Entiendo. Simplemente, sentí que tenía que expresarlo. Necesitaba descubrir si tú también lo sentías. Elegí no responder. No podía. En cambio, dirigí mi mirada al fregadero, mis manos encontrando su lugar en el borde mientras quedaba fascinada por las burbujas de jabón danzando sobre la superficie del agua. ¿Qué se suponía que debía expresar? Sí, yo también lo había sentido. Realmente había ponderado la sensación de ser abrazada una vez más. O tal vez esto era realmente un error, y él se encontraba en una niebla de confusión, mientras yo luchaba con mi propia soledad. Sin embargo, la incertidumbre persistía mientras ponderaba qué declaración ocultaba la verdad. Más tarde esa noche, me senté en el borde de mi cama, vestida con la familiar suavidad de mi camisón de algodón, el que siempre elegía para esas noches solitarias cuando mi esposo estaba fuera. Miré hacia la puerta, dividida entre la anticipación de un golpe y el deseo de silencio. De repente, el sonido de pasos resonó a través del pasillo. Una vez más, mi aliento se entrecortó en mi garganta. Sin embargo, continuaron su camino. La puerta crujió al abrirse y cerrarse. Sin embargo, permanecí en ese espacio durante lo que pareció una eternidad, atenta al silencio que se extendía entre nuestras habitaciones. El silencio que ahora ocultaba un misterio, un silencio tan profundo que una vez que llega a los oídos, se graba en la memoria para siempre. Cuando amaneció, me desperté del sueño, cargada por una pesadez en el pecho que solo el tumulto de la incertidumbre podía conjurar. Me levanté gradualmente, la luz del sol entrando a través de las cortinas, proyectando rayas doradas sobre la colcha. La casa permanecía envuelta en silencio, calmada e invitadora, como si buscara enmascarar los eventos que habían ocurrido. Sin embargo, todo había cambiado. Me dirigí al baño, mojando mi rostro con agua fría, anhelando que lavara las cargas de la noche anterior. Sin embargo, ni siquiera el agua más helada podía borrar ese instante en la cocina, la sensación de sus brazos envolviéndome, las palabras que susurró, la vacilación que me impidió liberarme con suficiente rapidez. Me encontré arraigada en el lugar, las manos agarrando el borde frío del lavabo. Mi mirada se fijó en la imagen que me devolvía la mirada. ¿Quién era esta mujer que me miraba? ¿Se parecía a mí? Sin embargo, parecía carecer de mi esencia. Esta no es la versión con la que he estado familiarizada durante las últimas 2 décadas. Esta mujer había capturado la mirada de muchos, se había movido, había anhelado, y una parte de ella anhelaba experimentar esa sensación una vez más, sin importar cuán inalcanzable pareciera. Cuando entré en la cocina, encontré a David ya presente, descalzo una vez más, inclinado sobre un tazón de cereal, como si fuera solo otra mañana ordinaria. La ordinariedad de todo aquello constrictó mi pecho. «Buenos días», murmuró, su mirada demorándose en otro lugar por el momento. «Buenos días», respondí, esforzándome por mantener un tono calmado. Finalmente levantó la vista y, por un instante fugaz, nuestras miradas se entrelazaron. Su expresión era inescrutable para mí, no exactamente culpa, ya ves. Sin embargo, algo más gentil, una presencia que permanecía en anticipación.
Estaba pensando, dijo, deberíamos hacer algo hoy. Solo nosotros dos. Como lo hacíamos antes, hubo un momento de incertidumbre. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas ese sendero de senderismo cerca de Deer Hollow, el que frecuentábamos cada primavera? Eso fue hace años, comenté, algo sorprendida de que lo recordara. Soy consciente de que el clima es simplemente exquisito y creo que sería beneficioso para ambos. Viento vigorizante, enfoque inquebrantable. Sonrió suavemente como si estuviera extendiendo una invitación que trascendía el simple acto de caminar por el bosque. Y aun con todas las alarmas sonando en mi mente, me encontré diciendo que sí. El camino permanecía en gran medida igual. Los árboles se erguían altos, sus hojas susurrando suavemente con la brisa. Criaturas emplumadas danzaban entre las ramas mientras la fragancia de flores silvestres flotaba a través de la atmósfera. La atmósfera era serena, serena. Sin embargo, el silencio que permanecía entre nosotros estaba lejos de serlo. Caminamos en silencio durante algún tiempo antes de que alguno de nosotros reuniera las palabras para romper el silencio. Fue David quien lo rompió. Respecto a los eventos de anoche, comentó, su tono apagado y cuidadoso. Me detuve. Giró para encontrar mi mirada. No necesitas decir una palabra, agregó apresuradamente. Simplemente no quería que lo percibieras como un error o que yo sienta remordimiento por ello. No lo siento. David. Mientras emprendía este viaje, la incertidumbre se cernía sobre mí, dejándome perdida sobre dónde comenzar. Se acercó más, sus manos metidas en los bolsillos, su mirada fija en mí con una intensidad cuidadosa. Tu fuerza ha sido inquebrantable durante tanto tiempo, mamá. Lo entiendo. Siempre lo he percibido. Sin embargo, no puedo evitar notar la soledad que te ha envuelto. ¿Qué oculta? Estoy casada, pronuncié, aunque las palabras se sentían débiles, como si estuviera tratando de convencerme más a mí misma que a él. Con un hombre que está perpetuamente ausente, habló suavemente. Un hombre que ha perdido de vista su propia fortuna. Sus palabras me atravesaron profundamente, no por malicia, sino debido a su innegable verdad. Y de alguna manera sus palabras lo hicieron aún más visceral. Confesé que estaba perdida. Él extendió su mano hacia la mía. Lo permití. No lo estoy tampoco, respondió. Sin embargo, soy agudamente consciente de mis emociones. Estoy seguro de mi claridad. Entiendo que esto trasciende mera fantasía o insurrección. Han pasado años, permitiéndome ponderar la esencia de tu presencia en mi vida. Eres más que simplemente mi madre. Eres Ava, una dama, una creación impresionante. Mi mirada cayó sobre nuestras manos entrelazadas. Sus dedos habían crecido más largos, imbuidos de una nueva fuerza encontrada. Este ya no era el niño que esparcía sus legos por el suelo de la sala. Ante mí estaba un hombre que me miraba con una percepción que había estado ausente de mi vida durante mucho tiempo. Sin embargo, murmuré, esto no puede ser esto. Tal vez no, respondió. Sin embargo, eso no altera la realidad de lo que existe. Nos encontramos sentados sobre un tronco desgastado por el clima, permitiendo que la suave brisa transmitiera lo que las palabras no podían. Coloqué mis manos suavemente en mi regazo, la sensación persistente de sus dedos grabada en mi memoria. Se abstuvo de intentar alcanzarme una vez más. No había necesidad de que lo hiciera. La atmósfera que nos rodeaba estaba cargada, pesada con el peso de palabras no pronunciadas. Cuando cayó la tarde, regresamos a casa, el silencio entre nosotros profundizándose con cada paso. Me retiré a mi santuario, intentando persuadirme de que un paseo por el bosque había dejado todo intacto. ¿Cómo desearía poder borrar el recuerdo de su mirada, la ternura en su voz cuando pronunció mi nombre? Sin embargo, me encontré incapaz de hacerlo. Cuando el reloj marcó la medianoche, me encontré una vez más en la cocina, el mismo escenario donde todo comenzó. Mientras estaba descalza sobre el suelo frío de baldosas, sirviéndome un vaso de agua, el sonido de pasos resonó detrás de mí. No cambié de dirección. No estaba obligada a hacerlo. David se posicionó a mi lado, cerca pero manteniendo una distancia respetuosa. Miramos al vacío, el silencio alargándose como un hilo delicado tejido entre nosotros. ¿Puedo hacerte una pregunta?, murmuró suavemente. Por supuesto.
¿Cambiarían las cosas si no estuvieras casada? Si papá no estuviera involucrado en esto. Con los ojos cerrados con fuerza, abracé la oscuridad. Esa pregunta permaneció en la atmósfera, espesa y elusiva. Sí, murmuré suavemente. Ciertamente lo harían. Él se volvió lentamente para enfrentarme y, al fin, levanté la mirada. En sus ojos permanecía una profunda tristeza. Sin embargo, no portaba rastro de derrota, una búsqueda de comprensión entrelazada con una búsqueda de algo más profundo. Un destello de posibilidad. No estoy tratando de romper nada, comentó. Simplemente estoy luchando por la honestidad. Veracidad. Esa era la esencia, ¿no es así? Lo que me había eludido durante años en mi matrimonio, en mi corazón y en mi autopercepción. Y ahora él estaba allí presentándolo como si fuera una ofrenda preciada, delicada, peligrosa, exquisita. Permanecimos en silencio un momento más y, cuando finalmente se volvió para irse, no hice ningún movimiento para detenerlo. Me quedé allí, mi mano descansando en la encimera mientras mi corazón se desenredaba lentamente, hilo por hilo. Lo que comenzó como un instante desconcertante se había transformado en algo completamente innegable, y era consciente de que había cruzado un límite invisible. Sin embargo, era agudamente consciente de que regresar no era una opción que deseara. La mañana siguiente llevaba un aire de distinción. Me levanté con el amanecer antes de que el sol hubiera desplegado completamente sus rayos dorados en el horizonte. La casa permanecía en una suave quietud gris. Un silencio que parece pertenecer únicamente a los momentos antes de que el amanecer rompa y el mundo se despierte a la vida. Sentada una vez más en el borde de mi cama, miré hacia el suelo. El suave abrazo de mi bata cayendo en cascada sobre mis hombros. La incertidumbre permanecía dentro de mí. Un signo de interrogación flotando sobre mis emociones. Tal vez un sentido de vergüenza, remordimiento. Sin embargo, lo que más me asombró fue la tranquilidad que sentía. Qué extrañamente calmado parecía todo después de los eventos que habían ocurrido entre nosotros en las últimas 48 horas. Durante lo que pareció una eternidad, había permanecido en las sombras, inadvertida e invisible. Durante demasiado tiempo, me había conformado a las expectativas de otros. Sin embargo, en esos momentos fugaces con David, mi hijo, que había trascendido ese título singular, experimenté un profundo sentido de ser vista que resonó profundamente dentro de mí. Esa mañana en particular, preparé el desayuno, no solo tostadas y café como es habitual, sino más bien huevos, tocino y panqueques, reminiscens de las mañanas cuando él era solo un niño. Sentí el impulso de hacer algo ordinario, un gesto para evocar los roles familiares que una vez abrazamos con tanta facilidad. Mientras servía el jugo de naranja, David entró. Su cabello permanecía revuelto por el sueño y vestía una sudadera desgastada combinada con pants deportivos. Sin embargo, se detuvo en la entrada al ver la mesa. Una sombra fugaz danzó a través de sus rasgos. Tal vez un sentido de calidez o reflexión, o tal vez una combinación de ambos. Esto es, guau, dijo, entrando en la cocina. Ofrecí un ligero encogimiento de hombros. Tuve la idea de preparar una comida. Ha pasado algún tiempo desde la última vez que lo hice. Se sentó en su lugar, su mirada fija inquebrantablemente en mí. El aroma es simplemente delicioso. Ocupé mis manos con los platos, sin embargo, percibí sus ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. Un escalofrío recorrió mi piel y mi aliento falló repetidamente. Hice un esfuerzo por ignorar el grado de mi gusto por ello. Nuestra comida se desarrolló en quietud, puntuada solo por el suave tintineo de los tenedores y el débil canto de pájaros que entraba por la ventana. Una vez que recogí los platos, la mano de David encontró su camino hacia mi muñeca. Suavemente, Ava. Habían pasado años desde la última vez que me llamó así, un remanente de sus años adolescentes cuando bromeaba, intentando sonar más maduro de lo que su edad sugería. Sin embargo, ahora, mientras pronunciaba esas palabras, no había rastro de juego en su tono. Era intencional, personal. Lo miré, mi corazón latiendo ferozmente en mi pecho. He estado pensando, comentó, su mirada fija intensamente en mí. Esta situación es innegablemente intrincada. Es una verdad que elude explicación o justificación. Sin embargo, soy agudamente consciente de que las emociones que albergo no se desvanecen en el fondo. Se levantó, maniobrando alrededor de la mesa,
posicionándose directamente frente a mí. No extendió su mano hacia mí. No todavía, pero podía percibir su presencia, un calor que permanecía en el aire que nos separaba. No necesitas compartir los mismos sentimientos, murmuró suavemente. Sin embargo, si eliges hacerlo, simplemente deseo que dejes de fingir ignorancia. Una sensación constrictora agarró mi garganta. La noche había sido inquieta, llena de la lucha por persuadirme de que esto era meramente una fase fugaz, que al llegar la mañana regresaría a mi rol como la buena esposa, la madre devota, la mujer que consistentemente priorizaba las necesidades de otros por encima de las suyas. Sin embargo, cada vez que él cruzaba mi mente, sus ojos, su voz, la forma en que pronunciaba mi nombre, me resultaba imposible descartar la verdad que permanecía en la periferia de mi corazón. El miedo me agarró, murmuré suavemente. Él avanzó con intención medida. Me encuentro en la misma posición. Levantó su mano, metiendo suavemente un mechón de cabello detrás de mi oreja. Sus dedos se demoraron, deslizándose suavemente a lo largo de la curva de mi cuello, y me encontré cerrando los ojos involuntariamente. David, susurré. Sin embargo, las palabras restantes me eludieron. Sus labios rozaron los míos, gentiles y vacilantes, como si estuviera anticipando mi retirada. Sin embargo, me abstuve. Devolví su beso. Fue fugaz y tierno, sin embargo, rompió una barrera entre nosotros que nunca podría repararse. Cuando nos separamos, él apoyó suavemente su frente contra la mía. Durante un largo rato, susurró, he anhelado hacer eso. Las lágrimas picotearon en mis ojos, no por tristeza, sino por la abrumadora carga de todo aquello, el anhelo, el dolor, la suavidad. Presionó sus labios suavemente contra mi frente antes de dar un paso atrás. Voy a tomar una ducha, dijo como si todavía estuviéramos moviéndonos a través de los movimientos de un día ordinario, aunque todo se sentía lejos de normal ahora. Permanecí en la cocina mucho después de que él se había ido, mis manos temblando ligeramente, mis labios todavía vivos con la sensación de su toque. Esa tarde, me esforcé por ocupar mi mente con varias tareas alrededor de la casa. Ataqué la ropa sucia, barrí los pisos e incluso tomé el tiempo para reorganizar el estante de especias. Sin embargo, mi mente vagaba a través de las sensaciones de su toque, el ritmo de sus palabras y la mirada en sus ojos que me recordaba que todavía era algo hermoso. Cuando cayó la tarde, nos reunimos en la sala de estar. El sol se hundía bajo en el horizonte, bañando el suelo de madera en un suave resplandor ámbar. Se sentó a mi lado en el sofá, nuestras rodillas casi rozándose, la atmósfera pesada con palabras no pronunciadas. Cambió su mirada en mi dirección, su mano colocada suavemente sobre mi muslo. Por favor, solo dime que pare, murmuró suavemente. Sin embargo, me abstuve. Extendí mi mano hacia él y eso fue todo lo que se requirió. El beso se intensificó, deshaciéndose de su vacilación anterior. Sus manos se deslizaron a lo largo de mis costados, deliberadas y respetuosas, como si estuviera descubriéndome de nuevo. De hecho, lo estaba en numerosos aspectos. Ya no a través de los ojos de un hijo mirando a su madre, sino más bien a través de la perspectiva de un hombre contemplando a una mujer. Sin pronunciar una sola palabra, me guió escaleras arriba. Nos abstuvimos de iluminar el espacio, en cambio deslizándonos a través de la vivienda silenciosa, envueltos en sombras suaves y respiraciones amortiguadas. Cuando llegamos a mi habitación, me detuve en el umbral, no por incertidumbre, sino por la conciencia de que este momento alteraría el curso de todo. Captó el destello en mis ojos y se inclinó para otro beso. Perdurando, lleno de certeza, y solté mi agarre. Solté todo, las restricciones, el remordimiento, el largo tramo de soledad. Solté la imagen de quien creía que necesitaba convertirme. Me permití abrazar las sensaciones una vez más, ser deseada, ser acariciada, ser reconocida. En las secuelas, nos encontramos envueltos en silencio, las sábanas entrelazadas alrededor de nuestros cuerpos, su mano colocada suavemente sobre mi cadera. Miré al techo, mi pecho subiendo y bajando suavemente con cada respiración suave. No tengo idea de qué viene después, murmuré. Sus labios rozaron mi hombro. No hay necesidad de que tengamos todas las respuestas en este momento. Debemos abrazar la honestidad, tanto el uno con el otro como dentro de nosotros mismos. Desplacé mi mirada hacia él, barriendo suavemente su cabello lejos de su frente. Prométeme solo una cosa, le urgí.
Independientemente de las circunstancias, nos mantenemos el uno al lado del otro, inquebrantables y resueltos. Asintió sin falta. Fuera, el viento danzaba entre los árboles, acariciando las ventanas como si un susurro golpeara suavemente el vidrio. Era agudamente consciente de que el mundo permanecería ajeno a las intrincaciones de lo que ocurrió entre nosotros. Sin embargo, en ese instante, envuelta en su abrazo, era agudamente consciente de esta verdad. A veces, el amor danza a su propio ritmo, desafiando las restricciones de la convención. A veces, llegan los momentos más inesperados, sutil, palpitante e innegablemente tangible. El amanecer que siguió llevó un cambio inconfundible, resonando no solo dentro de mi ser, sino también en la propia atmósfera a mi alrededor. El suave abrazo de la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, despertándome del sueño, mientras el brazo de David descansaba cómodamente alrededor de mi cintura. Sus respiraciones constantes, un ritmo calmante detrás de mí. Era sereno, una tranquilidad que no había experimentado en años. Fuera, el mundo continuaba girando, cargado con sus juicios y expectativas. Sin embargo, dentro de estas cuatro paredes, por este momento fugaz, éramos solo los dos, seguros. Me volví lentamente para contemplarlo, esforzándome por evitar perturbar su sueño, sin embargo, compelida a contemplar sus rasgos. En sueño, parecía más juvenil, una versión más gentil de sí mismo. Sin embargo, no había negación del hombre en el que se había convertido. El mismo hombre que me miraba no con perplejidad o desafío, sino con convicción inquebrantable, con deseo, con un toque gentil, y yo había permitido que se desarrollara. Absolutamente no. Seleccionado. Había hecho mi selección. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, experimenté un profundo sentido de vitalidad dentro de mi propio ser. Cuando David finalmente despertó, parpadeó lánguidamente, una sonrisa extendiéndose por su rostro. «Hey», murmuró, su voz suave y somnolienta. «Saludos». Acarició suavemente mi mejilla con su pulgar. «¿Estás bien?». Asentí. Sin embargo, la respuesta era infinitamente más intrincada de lo que parecía. ¿Está eso bien? No, no de la manera en que la mayoría lo caracterizaría. Sin embargo, no tenía arrepentimientos por lo que ocurrió, ni siquiera por un momento. El peso de esa realización, más que cualquier otra cosa, me llenó de temor. Permanecimos en silencio durante un tiempo, permitiendo que la quietud se expandiera entre nosotros. Sin embargo, se sentía distinto de lo que había venido antes. Suave, acogedor. Estaba claro que esperaba mis palabras, preparado para que yo rompiera el silencio. Estaba segura de que no me impondría ninguna presión. Cualquiera que fuera lo que se desarrollara después, la elección descansaría únicamente en mí. Al fin, me levanté de la cama, envolviéndome en mi bata, y me dirigí deliberadamente a la ventana. El patio trasero se bañaba en un cálido resplandor dorado con los árboles extendiendo sus sombras alargadas a través del césped verde. Parecía tan común, tan típico, y sin embargo todo en mi vida estaba destinado a cambiar para siempre. Percibí a David levantarse de su lugar detrás de mí. Se demoró a mi lado en la ventana, cerca pero desconectado. «Estás pensando demasiado», dijo suavemente. Una risa gentil escapó de mis labios, mi mirada permaneciendo apartada de él. «¿Cómo es posible que me abstenga? No hay necesidad de desenredar todo en este preciso momento, ¿no es así?». Hablé, al fin, encontrando su mirada. «Esto que hemos hecho no es meramente un error que podemos descartar fácilmente, David. Me niego a dejar que esto se escape», declaró. Eso me detuvo. Extendió su mano hacia la mía y permití que la tomara. Sus dedos se entrelazaron con un sentido de anhelo, anclándome en el momento. «Entiendo que esto contradice todo lo que nos han enseñado», murmuró. «Pero cuando te miro, el concepto de regla se desvanece. Observo a un individuo que ha dedicado su ser entero al servicio de otros. Eres alguien que verdaderamente merece experimentar amor y deseo, y aspiro a ser eso para ti». La constricción en mi garganta hacía que cada respiración fuera una lucha. «¿Qué ocurre cuando tu padre regrese?». «No puedo decirlo con certeza», admitió con sinceridad. «Pero no estoy sugiriendo que abandones todo o que revuelvas tu vida en un instante. Considera, si quieres, la esencia de tus deseos.
Deja de lado las expectativas que te atan, los roles que te sientes compelida a jugar, y enfócate únicamente en tu verdadero yo. Miré sus ojos, inquebrantables y rebosantes de una profundidad que no había encontrado en nadie durante años. Devoción, y el aspecto más aterrador era la profundidad de mi deseo de abrazarlo. Ese día permanecimos en el interior, sin planes y libres de distracciones. Navegamos por la casa como si fuéramos dos almas redescubriendo el arte de la inhalación. A veces nuestras palabras fluían libremente, mientras que en otros el silencio nos envolvía. Sin embargo, su presencia permanecía como una sombra constante e inquebrantable a mi lado. En la tarde nos encontramos sentados en el patio trasero, la hierba refrescante contra nuestros pies. Se reclinó en una manta, su cabeza anidada en mi regazo, mientras yo ociosamente pasaba mis dedos por su cabello. Una vez hice esto cuando era solo un niño, murmuré suavemente. Él murmuró, recordando el momento que exudaba un sentido de seguridad. Continúa haciéndolo. Asintió con un sutil movimiento, sus ojos permaneciendo cerrados, incluso más ahora. En ese momento, una profunda tristeza me envolvió, un dolor persistente por la simplicidad que para siempre eludiría mi agarre, por las preguntas que permanecerían sin respuesta, por el temor a la exposición, al juicio, a la condena. Sin embargo, en medio de este tumulto, existía una tranquilidad inusual, como si por primera vez estuviera abrazando mi propia esencia. Esa noche después de la cena, me encontré sentada en soledad dentro de mi dormitorio durante un periodo extendido. David permanecía abajo, permitiéndome la soledad que necesitaba. Encontré valor en ello a pesar del silencio que me envolvía más intensamente de lo que había anticipado. Levanté una fotografía enmarcada de la mesita de noche, capturando un momento de mi esposo y yo en nuestro 20º aniversario. Parecíamos alegres, y tal vez realmente lo éramos en un tiempo. Pero la mujer capturada en esa fotografía ya no se parecía a mí. Se sentía cansada, sin embargo, un destello de esperanza permanecía dentro de ella, perpetuamente en un estado de anticipación. Me había transformado en una versión diferente de mí misma, alguien que había cruzado un límite ciertamente, sin embargo, alguien que había desenterrado un fragmento de sí misma que no se había dado cuenta que faltaba. Cuando David ascendió las escaleras, se detuvo en el umbral, observándome intensamente. No espero la eternidad, comentó. Todo lo que busco es sinceridad. Crucé la habitación lentamente, extendiendo mi mano hacia él. El silencio nos envolvió. No había necesidad de ello. Esa noche nos encontramos entrelazados una vez más, no en pasión o tumulto, sino en intimidad, en una comprensión compartida. Me abrazó con una sinceridad que resonó profundamente, y me rendí a ello, no como una madre, no como una esposa, sino simplemente como una mujer anhelando afecto. Cuando la primera luz del amanecer rompió, percibí la inevitabilidad del cambio, el peso de las decisiones que se cernían y las conversaciones difíciles que aguardaban. Sin embargo, era consciente de otra verdad, una realidad más profunda que cualquier cosa que había experimentado en muchos años. El amor a menudo desafía nuestras expectativas, revelándose en formas que podríamos no anticipar. A veces desafía la convención. A veces te encuentra en los lugares más improbables. Sin embargo, cuando es sincero, cuando es genuino, posee el poder de sanar tus heridas. Me encontraba al borde de mi viaje de sanación, preparada para abrazar el camino por delante. Basta de fingimientos. El tiempo de esperar ha llegado a su fin. Solo una verdad a la vez.